Jóvenes, continuando con nuestro curso de química orgánica, en esta primera parte de la clase aterrizaremos lo que hemos venido abordando durante la semana de clases. Y lo que nos importa dentro de la química orgánica, pues son los compuestos orgánicos. ¿Pero qué es un compuesto orgánico? Bueno, tenemos dos perspectivas. La definición de compuesto orgánico que se utilizaba antes de 1928, es decir, hace más de 100 años, o en el siglo XIX y principios del siglo XX, y la definición que se tiene a partir de 1928 hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, hablando un poquito de historia, la química orgánica comienza estudiando los compuestos químicos que provienen de los organismos. Por eso se llamaba química orgánica. Orgánica proviene de organismo. Entonces, si tú hablas de química orgánica, entonces es una química que estudia los compuestos químicos que provienen o se obtienen de un organismo vivo. ¿Y cuáles organismos pueden ser? Bueno, tenemos distintos: los animales, las plantas, los vegetales, los hongos, los frutos, hasta el mismo ser humano. Todos estos compuestos químicos que los científicos o los químicos podían obtener de los organismos vivos o de las fuentes naturales, se decía entonces que eran compuestos orgánicos, orgánico de organismo, ¿sí? Y se tenía la creencia de una teoría, la teoría de la fuerza vital. La fuerza vital para los científicos de aquellos años era aquella fuerza que permitía la vida, ¿sí? Esa fuerza que existía en el interior de cada cosa que tuviera vida. Es decir, la fuerza que existía en el interior de cada uno de los organismos y que le permitía tener la vida. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, un humano con una roca no tiene fuerza vital, y el ser humano sí tiene fuerza vital, por eso se le permite la vida. Entonces, cuando los científicos o los químicos en el siglo XIX, ellos no podían hacer en el laboratorio un compuesto orgánico, porque los orgánicos provenían de los organismos, y si el organismo lo hacía, era gracias a la fuerza vital. Entonces, tú en el laboratorio, o los científicos en el laboratorio, ¿de dónde iban a sacar la fuerza vital? Entonces tú dirás, bueno, pero tú lo estás haciendo, tú estás vivo. Sí, pero ¿de dónde obtienes esa fuerza vital para agregársela a los compuestos y que se formen los compuestos orgánicos? Si nosotros pudiéramos comprar fuerza vital o pudiéramos obtenerla de cierto lado, pues le daríamos vida entonces a cualquier factor abiótico. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos fuerza vital, le pudiéramos agregar fuerza vital a una silla o una roca y tendría vida porque tendría fuerza vital. Entonces los científicos decían, los compuestos orgánicos no se pueden hacer en un laboratorio, porque esos compuestos se hacen gracias a la fuerza vital, la fuerza que tienen todos los organismos en su interior. Resulta hasta una frase muy muy bonita. Resulta que en 1928, chicos, se redefine lo que es la química orgánica. Se le da una nueva definición a lo que es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque en 1928 Friedrich Wöhler, al calentar tiocianato de amonio, obtiene urea. ¿Y qué es la urea? La urea es un compuesto orgánico que se obtenía principalmente de la orina del ser humano. Era orgánico, ¿por qué, profe? Era orgánico porque provenía en este caso del ser humano. Era un compuesto orgánico porque provenía del ser humano, por eso era orgánico. Y resulta que Friedrich Wöhler hizo urea en el laboratorio, sin necesitar de un ser humano, sin necesitar de la fuerza vital, logró
formar o sintetizar un compuesto orgánico. Entonces imagínense ustedes la revolución que se vino en la química orgánica porque un fulano hizo lo imposible, un compuesto orgánico sin necesitar un organismo, lo hizo en un laboratorio. Entonces, ¿esa urea era orgánica o no era orgánica? Si nosotros utilizáramos la definición estricta que se tenía en aquel tiempo, no era orgánica porque no venía de un organismo, pero era urea y la urea es orgánica. Entonces ya no encajaban esas definiciones, ya no encuadraban porque ahora se estaban dando cuenta que los compuestos orgánicos también se podían hacer en el laboratorio y para muestra la urea. Entonces se redefine. ¿Y qué ocurre, muchachos? Bueno, comienzan a analizar los compuestos químicos que se obtenían de los organismos y se dan cuenta que todos o la gran mayoría de todos estos compuestos que venían de los organismos estaban estructurados con carbono, poseían carbono en su estructura química. Entonces se dice que un compuesto orgánico será aquel que posee carbono en su estructura química. Y el mejor amigo del carbono siempre es el hidrógeno. Generalmente siempre los carbonos tendrán unido algún átomo de hidrógeno. Esto no siempre, depende del compuesto, pero generalmente siempre hay hidrógenos también en los compuestos orgánicos, pero no nos sirve para clasificarlo porque hidrógenos puede haber infinidad de compuestos. Que tenga carbono, jóvenes, que tenga carbono la molécula, entonces podríamos asegurar que se trata de un compuesto orgánico. Ahora, hay ciertos compuestos que también poseen carbono y se denominan inorgánicos, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el ácido carbónico, el ion bicarbonato. Estos compuestos son inorgánicos por costumbre, chicos, porque en el siglo XIX estos compuestos eran inorgánicos. Cuando se descubre la urea en el 1928, que ahora todos los que tengan carbono serán orgánicos, pues estos se siguieron nombrando inorgánicos, ¿sí? Por costumbre, pero poseen carbono, deberían estar incluidos dentro de la química orgánica, pero por costumbre y por tradición se les sigue denominando que son compuestos inorgánicos, aunque tienen carbono. Son las excepciones. Como todo en la vida siempre hay una excepción. Ahora, ¿cómo pasamos de definir un compuesto químico orgánico, que era aquel que se obtenía de un organismo, a un compuesto que posee carbono en su molécula? Gracias al descubrimiento de la urea. Mejor dicho, no al descubrimiento, a la síntesis de la urea. Cuando hicieron urea en el laboratorio, esta definición dejó de ser útil, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí tenemos algunos compuestos químicos. Nosotros de entrada, para poder definir si estamos hablando de un compuesto orgánico o de un inorgánico, debemos revisar su estructura química. En este punto de nuestro conocimiento y lo que sabemos, hay que revisar cómo es la molécula. Entonces miren, en esta parte, en su parte superior izquierda, tenemos un ácido. Es el ácido sulfúrico, un ácido bastante fuerte que se utiliza bastante en la química. Si nosotros vemos su estructura, tiene un átomo de azufre y tiene 3 átomos de oxígeno y tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Este es el ácido sulfúrico. Si nosotros vemos sus átomos, no encontramos ningún átomo de carbono. Entonces, como no encontramos ningún átomo de carbono, este ácido es inorgánico, porque químicamente no posee carbono, entonces no lo puedo definir
como un ácido orgánico, a diferencia del que tenemos aquí en la parte central superior. Este compuesto es el ácido acético, también es un ácido. Pero si analizamos los átomos de la molécula, vemos que tiene hidrógenos, tiene 2 átomos de oxígeno y tiene 2 átomos de carbono. Como posee carbonos esta molécula, este compuesto, entonces es orgánico. Es un ácido orgánico, con el simple hecho de observar su estructura química. En la parte superior derecha tenemos el amoníaco. Aquí, si se fijan, es un nitrógeno con 3 hidrógenos. Pues no, es un compuesto inorgánico, porque aunque tiene hidrógenos, por eso les digo que los hidrógenos no los utilizamos para definir si es inorgánico o si es orgánico. Es el carbono. El amoníaco es NH3, no tiene carbono, entonces no es orgánico, es un compuesto inorgánico. Si nos vamos acá a la parte superior, a la parte inferior izquierda, tenemos un compuesto, es un aldehído. Si lo analizamos, tenemos hidrógenos, tenemos un átomo de oxígeno y tenemos 2 átomos de carbono. Entonces, como posee carbono en su estructura química, podemos asegurar que es un compuesto orgánico. Aquí en la parte central inferior tenemos una base, es el hidróxido de sodio, ¿sí? Una base fuerte. Si analizamos su estructura química, vemos que hay un átomo de sodio unido a un oxígeno y el oxígeno unido a un hidrógeno. Como no se observa la presencia de carbono, entonces se denomina o se establece que es un compuesto inorgánico, ¿sí? Finalmente, en la parte inferior derecha tenemos este compuesto, una amina, y tenemos 3 átomos de carbono, tenemos hidrógenos, tenemos nitrógeno, hidrógeno. Pero como tenemos átomos de carbono, en este caso 3, estamos hablando de un compuesto orgánico. Entonces, jóvenes, si nosotros queremos saber si el compuesto es orgánico o si el compuesto es inorgánico, hay que conocer la estructura del compuesto químico, ya sea su fórmula desarrollada como está aquí, o mínimamente su fórmula condensada. La fórmula condensada nos va a decir qué átomos tiene y cuántos, ¿sí? No nos va a dar cómo están unidos, solamente nos va a decir, por ejemplo, el que tenemos en la parte central, el ácido orgánico, nos va a decir carbonos 2, hidrógenos 4, oxígenos 2. Esa es su fórmula condensada. Más adelante vamos a ver ese tipo de fórmulas. Entonces, si nos ponen un nombre, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar su fórmula y hay que buscar la presencia del carbono. Cuando observemos carbono en su estructura química o en su fórmula molecular, podremos asegurar que se trata